noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar sobre esta nueva reforma tributaria planteada por el gobierno nacional. ¿Fortalecerá la economía familiar? Le consultamos enseguida, doctor Santamaría. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. No sé si nos escucha en este momento. Perfecto, ahí sí, ahí los escucho, perfecto. Ahí lo escuchamos. Lo estábamos presentando en este momento al doctor Napoleón Santamaría para hablar sobre este planteamiento de reforma tributaria por parte del Ejecutivo. Vuelve la deducción de gastos de hasta $15,294 al año. ¿Qué implica esto, doctor Santamaría? ¿Cómo lo interpretamos y cuál será el impacto ya en las familias ecuatorianas? Bueno, implica en primer lugar, buenas tardes con todos y un saludo atento a todos quienes nos dispensan con su atención, ¿no? Pero ¿qué implica? En primer lugar, implica que la reforma del 2021 fue una reforma definitivamente exagerada, gravosa, le golpeó mucho al bolsillo del ciudadano en el pago del impuesto a la renta. Segundo, que la Asamblea no hizo su trabajo. La Asamblea está precisamente para corregir, enmendar, pulir, perfeccionar los proyectos de ley del Ejecutivo. Pero recordemos que la Asamblea no hizo absolutamente nada y permitió que la ley se apruebe por lo que se llama Ministerio de la Ley. Y tercero, lo que hace el gobierno es reconocer un error, un equívoco en gravar con exceso el impuesto a la renta. Y lo que está haciendo es, la reforma ponía un límite de hasta $5,000 de gastos personales. Hoy día se amplía desde 5,000 nuevamente hasta $15,000, dependiendo, y ahí se incorpora un concepto de política fiscal, dependiendo del número de cargas familiares. Dígase, cónyuges, hijos o hasta padres que dependan del contribuyente. Y dependiendo del número de cargas familiares, si usted tiene una carga familiar, se le sube de 5,000 a 7,000, si tiene 2 a 9,000, si tiene 3 a 11,000 y así sucesivamente hasta llegar a $15,000 de posibilidad de deducir gastos personales, incluyendo algo que antes no se reconocía, que los gastos que puede estar... Parece que se nos desconectó. Bueno, nos hablaba el doctor Santamaría a propósito de la deducción de impuestos. Y para poner y seguir en los ejemplos que daba el doctor Napoleón Santamaría, por ejemplo, para una persona que tenga 5 o más cargas, podrá deducir sus impuestos, sus gastos y obtener una mayor rebaja en el pago de impuestos a la renta. Y esto sumaría hasta $2,753 en el año. Son parte de las propuestas que ha hecho el gobierno respecto de la deducción de impuestos, de impuesto a la renta. El tope es de $15,294 al año. Quien no tenga cargas familiares, por ejemplo, tendrá una rebaja del pago del impuesto a la renta aproximado de $964 al año. Y como decíamos, los dos ejemplos tope. En el caso de la persona que tenga 5 o más cargas, $2,753 al año será lo que deje de pagar de impuesto a la renta, la rebaja que implicaría, el impacto que tendría, y en el caso de quienes no tengan cargas familiares, $964 al año. Otro de los temas que ya le vamos a consultar enseguida al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, es sobre una inclusión que se hace en esta propuesta. El gasto en mascotas ya será deducible, que es otra de las novedades que se han presentado en esta propuesta del Ejecutivo. Estamos ya conectados, esta vez vía telefónica, para tener un mejor contacto. Doctor Santamaría, nuevamente estamos ya con usted. Abordado este momento, ya hemos pasado el tema de los ejemplos respecto de la deducción de gastos, pero hay un tema nuevo que se señala en esta propuesta del Ejecutivo. Los gastos en mascotas ya serán deducibles. Sí, yo creo que es un adorno, es un plus, es de alguna manera encontramos que esta reforma tributaria tiene un mensaje claro: reconciliarse por parte del gobierno con determinados grupos económicos, especialmente ciudadanos, aquella clase media que de alguna manera sintió un efecto en el pago del impuesto a la renta, y creo que se están teniendo puentes para tratar de reconciliar nuevamente a esas personas que sintieron esa afectación. Y adicionalmente a eso, que es importante rescatarlo, el tema de la vigencia. Normalmente una reforma de impuesto a la renta rige desde el siguiente año, es decir, en este caso sería desde el 2024, para que realmente se vea el beneficio en el 2025. Este proyecto de ley incorpora en la disposición general primera un efecto retroactivo a la aplicación de estos beneficios. De tal manera que, aprobada la ley, y como es económico urgente, tiene que aprobarse en un plazo de 30 días, ese beneficio
redundará en este ejercicio fiscal 2023. Es decir, de alguna manera saldremos beneficiados todas las personas naturales en el pago del impuesto a la renta de este mismo año. Y eso también creo que es plausible, vale rescatarlo y vale decirle que el gobierno parece que ahí sí hizo algo acertado. Y otro tema importante es que no solo que se amplían estos conceptos de gastos que los hemos conversado, sino que también las tarifas de alguna manera se reducen porque las bases imponibles se atenúan. De tal manera que una persona que antes, pasando los $20,000 de ingresos, ya estaba en una tarifa del 12%, hoy baja a una tarifa del 10%. Es decir, doble beneficio. Mayores gastos y menor tarifa de impuesto a la renta, con lo cual de alguna manera se busca alivianar este peso fiscal que cayó sobre determinadas personas. No obstante, hay algunos errores que se han señalado, y usted mismo lo ha dicho respecto, por ejemplo, de la deducción del impuesto a la renta. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, explicando ya los términos de la reforma tributaria trabajada y propuesta por el gobierno, ha dicho que lo han trabajado en los últimos 10 meses. Lo que quiere decir es que prácticamente de inmediato se dieron cuenta que había error en cuanto a la deducción de impuestos. Un error que lo reparan ahora, y cuando también, hay que decirlo, necesitan un poco crecer en popularidad. Sí, definitivamente que hay un mensaje político para reconciliar a determinadas personas que se sintieron muy afectadas. Definitivamente eso, no, por honestidad profesional tenemos que siempre decirlo. Pero también habrá que recordar un tema recordemos la reforma del 2021. El presidente mandó el proyecto y la Asamblea debía modificar, cambiar, perfeccionar, mejorar el proyecto de ley. ¿Qué hizo la Asamblea? ¿Verdad? Y amigos todos, no hizo nada, no la aprobó, no la rechazó, no la enmendó, y se aprobó por lo que se llama Ministerio de la Ley. Esa irresponsabilidad de la Asamblea, miren cuánto daño le hizo al país. Es que una ley se construye en esta colegislatura del Ejecutivo y Legislativo. Pongo ejemplos. En Colombia, el señor Petro, un proyecto de casi 500 artículos, no se aprobaron ni 240. La Asamblea colombiana trabajó e hizo su deber. Lo mismo la chilena, que le negó el proyecto de Boric. Le dijo, no señor, no pasa. Bueno, le negó, pero de frente, y hizo su trabajo. Ojalá, y quizá el mensaje aquí, Hernán, es, ojalá la Asamblea en este proyecto no le vuelva a fallar al país. Porque aquí yo temo que o no hagan nada, que está mal porque no se corrigen cualquier desviación, error que pueda tener el proyecto, o que peor, traten de entrar en una baratija de ofertas y comenzar a dar demasiadas deducciones, demasiadas rebajas, solo con el ámbito de previamente calentar el panorama electoral y afectar a las finanzas públicas. Les recuerdo, esta reforma tributaria significa que el país, el Estado, va a dejar de recaudar $200 millones que se queden en el bolsillo de las personas naturales. Muy bien, se queda en el bolsillo, pero el Estado tiene 200 millones menos. Y recordemos que el país es deficitario. Sus ingresos son menores a sus gastos, y esto ha sido una regla de los últimos 13 años. Así que si hoy día hay un alivio, un esfuerzo del Estado en la caja fiscal, esto en el tiempo tendrá que recomponerse, es decir, conmutativo. Si de este bolsillo sale, en algún momento de otro bolsillo deberá entrar, ¿no? Doctor Santamaría, pero hay una especie de una suerte de reconciliación que hace el gobierno o intenta hacer con esta reforma con ciertos sectores, y por otro lado un golpe a otros sectores. Y hablo de la reconciliación que suena más a una ficción, porque, por ejemplo, dice quienes tengan ingresos anuales inferiores a $1,000 ya les no pagarán, pasarán de pagar $60 anuales de impuesto a la renta a $0. Esto se refiere concretamente a los negocios populares. Quienes tengan ingresos anuales inferiores a $1,000. Esto es más o menos para contar en los días laborables, alguien que tenga ingresos por un negocio popular de $4 al día. Nadie tiene ingreso en estas cifras, y prácticamente aquí no habría impacto, pero sí hay una propuesta populista. Recordemos una cosa, Hernán, que es importante volver a... La Corte Constitucional, al analizar la última reforma tributaria, declaró inconstitucional el régimen RINPE negocio popular. ¿Cuál es el negocio? Los contribuyentes que están en este régimen, los que facturan hasta $20,000. ¿Y por qué la Corte dijo que era inconstitucional? Porque el proyecto anterior decía que paguen $60, independiente de cuánto facturen, $1 o 20,000, igual tienen que pagar 60. La Corte dijo que esto es inconstitucional. Ahora, ¿cómo quedó el régimen? Si usted factura hasta $2,500 al año,
valga decir cerca de $200 mensuales, no pague nada. Si factura de 2.500 a 5.000 al año, pague un $5. Y así hasta 10.015, hasta 15.035 y hasta $20.060. Quizá, y eso es un tema de la Asamblea, parece que puede ser muy complicado para una persona, vamos a poner un ejemplo, que está teniendo ingresos por $500 mensuales, y por lo tanto tendrá unos $6.000 al año de ingresos, tiene que pagar $15. Pero para que pague esos $15, esa persona, ¿qué tiene que hacer? Sacar un RUC, sacar una clave en el SBI, sacar un sistema de facturación, omitir notas de venta al menos, saber y entender, desplegar la página, el formulario en la página web del SBI, llenarlo y pagar. Y a veces esto puede ser muy complicado y entonces estas personas podrán recurrir a un contador que a lo mejor el contador les cobra mucho más que los 15. Y a lo mejor se está fomentando la informalidad también. Sí, entonces creo que es un tema donde me parece que no, aquí debemos ser claros, debería ser 1 o 2 tarifas máximo, aquellas personas, como bien tú haces una reflexión, ¿verdad? Aquellas que llegan a 12.000, a 15.000. En Europa es el concepto del mileurista. El mileurista no tributa. Bueno, podemos en el Ecuador armar un concepto de esto de avanzada para decir, estas clases no tributan y los de acá una tributación un poquito más progresiva y proporcional. Pero de alguna manera, este es un régimen que abarca a 1.200.000 contribuyentes, importante en número, no en eficiencia recaudatoria. Aquí no hay que una cantidad de recursos que llegan al Estado, no llegan ni $33 millones, pero sí debemos darle una formalidad, etcétera, pero como bien dices tú, que no sea abusiva y excesiva, que lo que fomente es pasarme al lado oscuro de la fuerza y por lo tanto ir a la informalidad. A la informalidad, por supuesto. Algo que el gobierno, el proyecto rescata es el tema de un tributo nuevo a los pronósticos deportivos. Bueno, y vamos a hablar ya de los pronósticos deportivos enseguida, antes de que se me vaya la idea, y en esta comparación entre la informalidad y este aparente beneficio que se da a un sector que no tiene una incidencia realmente en la economía y con lo cual eventualmente hasta se fomenta la informalidad. Por otro lado, se ataca también a los espectáculos. Incluso muchos de los artistas hemos visto reaccionar en redes sociales, cargar el impuesto al valor agregado para los espectáculos. Esto golpea la cultura, golpea la música, y como le insisto, hay artistas, hay músicos, un sector que ha sido habitualmente golpeado en nuestro país nuevamente. Sí, y esta es una reforma que no estaba realmente dentro de un conjunto de ideas, de panoramas, etcétera, y efectivamente lo que hace es a todos los espectáculos públicos que están hoy día con tarifa 0% de IVA, se les cambia a un régimen de tarifa 12% de IVA, y definitivamente lo que va a hacer es que se va a encarecer el producto, porque eso debemos entender, no es que por esto se va a inhibir el tema de espectáculos públicos, simplemente que el ciudadano va a pagar un 12% más, y entonces suena contradictorio con lo que el gobierno quiso al inicio. Quiere por un lado aliviar, pero por el otro lado vuelve a incorporar, y me parece... Son las contradicciones que no se entienden. Aparece que ahí faltó un poco de ajedrez para que el proyecto de ley sea bastante interesante. Claro, y ahí por un lado aliviamos a nadie y por otro lado cargamos impuestos a un grupo importante que tiene actividades constantes, y eso nos referimos incluso a las actividades que tienen en las provincias, y son muchos de los espectáculos que se mueven y que mueven mucho la economía en varios sectores del país. Y como usted verá, en cambio hay otros sectores, por ejemplo, los médicos veterinarios que le están pidiendo al Estado, yo también proveo salud, no a un ser humano, pero sí a un ser vivo. Déjeme facturar con tarifa 0 por servicio de salud. Y el SBI le ha dicho, no, facture usted tarifa 12. Estas son las cosas que como país tenemos que volver a revisar, a trabajar, pero nuevamente, ¿verdad? Es una tarea de la Asamblea. O sea, aquí necesitamos las luces, talento de la Asamblea, sentarse, que la academia se incorpore, colegios profesionales, etcétera, y le aporten al país. Una cosa que sí debe quedar claro, Hernán, es que esta es una reforma. Ninguna reforma tributaria es para el gobierno de turno, ni para el que viene, es para un país. Cuando se entienda que una reforma tributaria debe alentar al desarrollo del país, créanme que las cosas cambiarán. Espero que no nos veamos después de algunos meses con un nuevo error y un nuevo parche a las reformas tributarias planteadas por el gobierno. Cierro con esto, doctor Santamaría, también el tema de los pronósticos deportivos. Ahí es importante, dice la propuesta, aplicará a las empresas de pronósticos deportivos localizadas en Ecuador. Muchas están afuera. A ver, en primer lugar, la reforma lo que busca es que el año anterior lo medimos y más o menos $140 millones salieron del país
por 3 grandes conceptos: pronósticos deportivos, juegos de azar, de albur y apuestas, y pornografía. Mire cuánto es, no es una quimera en lo que es los recursos monetarios del país. El gobierno ha decidido incorporar tributación directa a los pronósticos deportivos. ¿Por qué? Porque juegos de azar, albur, etcétera, están prohibidos y eso no se puede realizar en el Ecuador a menos que lo haga una entidad. Por ello están afuera y por ello en algún momento ni siquiera el Servicio de Rentas Internas ha podido controlarlos. Y mire que esto es importantísimo, esto es lo que se llama economía digital, el e-commerce, las estructuras, las arquitecturas digitales donde los países deben avanzar. Uruguay ya les grabó con el 14% discriminando lo que es una actividad positiva de lo que es una actividad negativa. Una cosa es que los ecuatorianos consuman, por ejemplo, en un seguro de salud internacional, en unas clases internacionales, es decir, salud, educación, perfecto. Otra cosa es que los ecuatorianos deciden su plata para pronósticos deportivos, juegos de azar, albur o apuestas. Y esto es lo que la tributación tiene que alentar a algunos consumos y desalentar a otros. Esto es un capítulo pendiente que el país hoy día lo hace muy pequeñito, realmente no importante, pero que tenemos como nación que sentarnos a trabajar, porque efectivamente, si usted ve las bases imponibles del ISD, sin embargo que el impuesto a las de divisas ha bajado, y se entendería que menos recursos económicos deben bajar, de salir del país, porque también las impuestos han bajado. En el Ecuador, cada vez salen más recursos del país. Cuidado y vayamos desclasificando nuestra economía. Por cierto, Hernán, un último dato. Este año ya vamos a recaudar 600 millones menos que el año anterior. ¿Por qué? Porque el año anterior había impuestos específicos que le ayudaron a fiscal. Este año ya no hay, por ejemplo, el impuesto de patrimonio. Pues vamos a tener 600 menos. Esta reforma va a significar por lo menos 200 millones menos de recaudación, 800. Y si se suma la iniciativa del ITT de cerrar la explotación petrolera del ITT, el Ministerio ha anunciado que eso es 1.200 millones. Cuidado, estemos jugando con las... Sin duda la propuesta tendrá que ser analizada ya para este resto de días. Habrán algunos cuestionamientos y seguramente, ojalá esta vez sí la Asamblea Nacional haga su trabajo y pues analice cada uno de las propuestas y de los planteamientos hechos por el Ejecutivo. Doctor Santamaría, Fausto Yepes se despide de usted y gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias, muy amable. Muy buenas noches con todos. Gracias, que pase bien. Ha sido el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, hablando sobre la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha planteado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.